niño, ya eran 3 bajas las que teníamos. Sí, teníamos dos muertos, 3 muertos, perdón, 2 soldados y el niño. Era más complicado. Más complicado después recuperar esos cadáveres, ¿verdad? Pero entonces ahí fue cuando armamos, como les repito, el minuto loco desde la posición que yo tenía y logramos. ¿Esto lo armó solo usted o lo armó el africano? No. Es que cuando el africano llegó como a eso de las 16, 17 horas, ya los equipos los teníamos recuperados. Sí. Entonces, cuando el africano llegó, lo que él hizo fue, porque como yo estaba, de la lomita esa que yo tenía, para llegar a donde estaba la fábrica de hierro, había como una pequeña, como que era un río, pero era una vaguada para llegar. Entonces yo no podía bajar porque entonces me tomaba, porque la Tinetti, para los que no saben, era una fábrica que formaban lingotes de hierro, o sea, como, no sé, pero era una fundidora de metal. Entonces, para hacerlo todo lo que es hierro, ellos hacían sus lingotes. Entonces los guerrilleros, los terroristas, habían hecho, trincheras de puro hierro, así, formando la barrera de puro hierro. Entonces, por más disparos que les hacíamos, ellos estaban bien cubiertos. Le zampamos bala y logramos sacar los cuerpos. Sacamos los cuerpos de Cantarito, del enfermero y del niño. Y recuperamos el ¿Primero los muertos o después fusil o al mismo tiempo? No, al mismo tiempo. Es que fue un minuto de munición, porque usted recuerda, va. Entonces, en eso, lógicamente, el terrorista se ocultaba y logramos recuperarlo. Fue una acción rápida y de buen volumen de fuego. Eso fue un buen volumen de fuego y una acción extremadamente rápida y de muchas agallas, pues, porque no era fácil saber que estaba ahí la muerte. Y era arriesgado también. Era arriesgado, sí, porque si un tipo se animaba a morir, salía ahí, le disparaba y se acababa otro. Entonces ya no queríamos perder otro soldado. Claro. Entonces fue así como logramos recuperarlo. Entonces, después de eso, ya cuando le informé a mi capitán que teníamos ya recuperado el equipo y los soldados y los cuerpos de los soldados, decir, no crean que tan lejos, pues estamos hablando de 50 metros atrás, porque lo que nos cubría era esa curva que les digo, la línea férrea venía como en dirección del norte y agarraba hacia el este, buscando la parte de la Tinetti. Entonces, en esa calle, en esa curva fue donde me sorprendieron esos 2 soldados. Entonces, a partir de ahí, nos quedamos en posición. Yo tenía que evacuar a los 2 soldados, a los 2 cadáveres, y me mandó, la agrupación mandó a la compañía o al grupo de mi teniente africano. Sí, africano era. Africano. Entonces, me recuerdo todavía, porque yo ya había bajado, ya estaba donde estaba Bronson. Ya había abandonado tenía la posición allá, pero yo estaba nuevamente con Bronson y llegó africano. Lógicamente, la única acceso era la línea férrea. Ahí no había, a menos que se fuera sobre las casas, pues, porque hay unos cordón de casa, no había donde el único acceso, transitable era la línea férrea. Sí. No había dónde. Es que no había dónde. Ahí estaba tan difícil la situación porque o topábamos a romper el fuego del enemigo directamente, que no se podía por la condición de cobertura que ellos tenían, o en el caso que entonces llegó el africano, se metió a la que estaba al otro lado, que venía allá, y se metió a capital. Pero antes me pegó una gran insultada. Usted que es un gran culero, que no avanza. Y me dijo, mire, le dije yo, mire, Charlie, le dije yo, ahorita mejor tope, le diré de hablar cosas, porque usted no sabe cómo está la situación. Pero eso se hacía en ese momento, generalmente, para levantarle la moral al que estaba caído. Porque un comandante de sección con 2 muertos, una sección diezmada, los soldados temerosos, lógicamente, estaba con la moral caída, pues. Entonces, no, Michali, topemos. Entonces, ahí sí, entramos. Y yo logré llegar. Pero yo creo que esa noche dormimos ahí, mi capitán. Esa noche dormimos ahí. Entonces, el africano solo llegó y se metió al cafetal. Porque había una como especie de pequeño cafetal al lado derecho, recuerdo. Sí, dormimos, es cierto. Nos quedamos, sacamos los muertos
El siguiente día, tempranito de la mañana, le topamos. Ahí sí se fue nos tiramos al asalto. Creo que como a las 8 de la mañana ya estábamos en la posición de que tenían ellos de puro hierro. Ya la Tinetti, esa fábrica. Ya la tomamos. No recuerdo si más creo que antes de la Tinetti había una pequeña fábrica de ladrillos, algo así, no recuerdo exactamente. No, esa estaba después. Después. Bueno. Sí, la fábrica de ladrillos estaba después, porque incluso yo recuerdo de que cuando llegamos ahí a la Tinetti, estaba un chelón, se había quedado quietecito, justo en la trinchera, creo que era el francotirador que nos mató a los soldados, porque era un chele, no sé, de apariencia extranjera. Fíjense que voy a recordar algo, ya que le vienen chispazos a uno, ya por la edad, que se equivocaron, después hablando con alguien del grupo Amando, se equivocaron. En el volcán habíamos pedido granadas de 40 milímetros, ¿verdad? O sea, del M203. Pero, mire, yo digo, cuando Dios traza sus líneas, no hay para dónde, ¿verdad? Yo no comparto, pero respeto esa idea que Dios traza líneas curvas en la recta. No, Dios siempre las traza recta. Uno es que la curva. Sí. Bueno, la cosa es que nos llegaron granadas de 40 milímetros, pero de gas lacrimógeno. En esa ocasión. Entonces, ¿y cómo las regresamos? Pues, si el camión ya había ido, nos dimos cuenta después, porque entonces al volcán llegaban en vehículo a abastecernos. Entonces, esas granadas de 40 milímetros sirvieron para tirar en la fábrica Tinetti y eso sacar. Sí, nos ayudó para sacarlo. Porque pura bala, no, hombre, no se hacía, como que eran de goma, pues. Pero fíjese, mi capitán, que en qué momento matamos a ese, perdón por la soberbia, ¿verdad? ¿En qué momento cayó ese terrorista? Porque ya tenía quizás sus 12 horas de estar ahí quieto ya el muchacho. Entonces yo pienso de que también eso hizo que ellos retrocedieran un poco, porque le cuento que cuando llegamos ahí y descubrimos al tipo y todas esas cosas, le quitamos el fusil, parece, no me recuerdo la verdad. Sí, estaba equipado. Estaba equipado, sí. Entonces, el fusil no recuerdo, pues me describieron que estaba equipado. Estaba equipado, sí. Entonces, cuando comenzábamos a avanzar ya, atrás de la Tinetti para llegar a esa ladrilla que había, venía un tipo. Como Juan por su casa. Juan por su casa era. Entonces, venía el tipo como que a relevar a su compañero, supuestamente. Entonces, venía con su equipado, pues sí, equipado. Y se sorprendió con el soldado que venía, que estaba adelante, pues con el soldado que estaba allá, que tenía yo, donde íbamos a avanzar, se sorprendió. Los dos se trabaron, ninguno de los otros disparó. Cuando el soldado le hace para dispararle, el tipo salió corriendo. Le disparó el soldado, si le pegó, le dio, no sé, porque ellos sí tenían ya tenían abiertas las casas. Ellos habían hecho boquetes en las casas para poderse transitar debajo. O sea, no solo encima de los techos se iban, ellos también caminaban entre casa y casa por debajo. Se habían hecho unos boquetes. Entonces, exactamente, para pasar. Entonces ya en ese momento se nos hizo ya más fácil. Claro, avanzábamos que 50 metros en un día. Por día. O sea, no creo ustedes que bruto que íbamos como de campo, que caminábamos kilómetros, no, allí avanzamos un poquito y tomamos eso, avanzamos como unos 50 metros quizás en el transcurso de ese día, recuperamos esa posición que es la que nos estaba dando guerra, y el africano logró entrar también allá como unos 150 metros quizás. Y ahí nos fuimos, menos quizás, ¿verdad? Pero más o menos. Ahí nos fuimos, él por el cafetal y yo rompiéndome la madre, como dicen, por la calle. Y avanzamos, llegamos como miércoles, creo. Sí, como miércoles llegamos a donde estaba el Conacaste, ¿se acuerda que era el Conacaste? Sí, que ahí encontramos muertos. Que ahí le llaman, en Ciudad Delgado creo que le llaman, no sé si
las 3 calles o la pata de gallina. No sé, pero cabal está un gran palón. Un gran palón. Ahí está, ahí porque está así la calle Paleca, está el desvío y un poquito, ahí está el gran árbol. Ahora está diferente. A ver, sí, hay un par de calles ahí. Hoy yo he caminado ahí, no se parece. Ya no se parece a como cuando nosotros pasamos ahí. Porque por curiosidad yo me he venido ahí para ver qué hay ahí. Sí. Ya no está ni la fábrica de hierro. Ese Conacaste lo han conservado, pero creo que lo han conservado dentro. Ya no pasa la calle ahí. Ya no. Ya no. Entonces nuestra imagen que tenemos de cuando pasamos ahí ya no es, pero igual. Llegamos ahí, checamos los muertos que estaban ahí enemigos y por ahí quedábamos dormidos, entre dormidos y despiertos cada noche, a la orilla de la calle, en los andenes, ahí no se dormía, se privaba medio uno mientras el otro estaba despierto. ¿Por qué? Porque no teníamos cómo establecer una base de patrulla, mi cariño. Difícil. Pero ahí por ese árbol, enfrente, no sé si tan enfrente, pero ahí había una escuela. Exactamente. Ajá. Estaba justo en el lado, ¿cómo le dijera? En el lado oeste, ¿verdad? O sea, sí, al lado opuesto del Conacaste había una escuela. Que por cierto, encontramos huellas de sangre ahí. Sí, no, chiquito, es que en toda la calle encontramos huellas de sangre. O sea que el guerrillero murió un montón. También en ese árbol, como ustedes iban adelante, y nosotros todavía, cuando me informaron ustedes de que habían unos muertos, estaban semi-enterrados. Sí, medio bien. Que todavía se le miraba la punta de los pies así, y un codo, a la rápida. O sea que medio abrieron algo para no dejarlos a la... No recuerdo si eran 2 o 3, no eran muchos, pero eran 2 o 3 ahí. Ellos intentaban no dar a conocer como sus bajas, pero lógicamente ya no tenían espacio y nosotros veníamos detrás empujando. Ese día me recuerdo yo que como a las 10 de la mañana, no, creo que fue el jueves ya, bueno, un cuarto día creo que fue. Teníamos que seguir avanzando y ya teníamos a la vista, así se miraba un palón de coco que estaba sobre un terreno en el punto de la ruta 4, ¿se recuerda? Sí. Y la idea era, alguien conocía ahí, yo no conocía ese sector, de ahí, no sé si usted ya lo conocía. No, yo no conocía. Ni tampoco, parece, no estoy seguro, que africano sí. El africano creo que era por ahí. Entonces alguien dijo, si nos tomamos, además en la carta se miraba, si nos tomamos la terminal de la ruta 4, ya la hicimos. Sí, porque a la subida, ahí te el plan, y desde ahí se lograba dominar un poco la placita. Sí, un poco. Sí, porque no es que estuviera en un nivel demasiado elevado, pero ya estaba en una condición de ventaja. Pues. Ya estaba en observación, ya se miraba la placita, el mercado desde ahí de Ciudad Delgado, y podíamos ya tener más control de la situación. Y había un espacio. Y ese era el objetivo al final, porque inicialmente no teníamos objetivo, mi capitán. No. O sea, nosotros íbamos supuestamente a liberar Ciudad Delgado, ¿cómo comenzamos? ¿Cómo entramos? Exacto. ¿A dónde nos íbamos a establecer algo? No teníamos. No teníamos. Entonces, después de 3 días, 3 noches de vivir en esa angustia digo porque de una u otra forma era adrenalina pura, el hecho de saber de que el enemigo estaba ahí durmiendo en la siguiente casa donde estaba uno, eso pues le tenía a uno que estar siempre alerta. Y era desde que comenzaba el día, ¿verdad? Que cualquier cosa... Y es que no había hora, mi capitán, ahí sí que no había hora, nosotros que estábamos allá al frente, las 24 horas del día tendríamos que estar siempre listos y pendientes porque no sabíamos si un tipo venía por las casas y nos salía ahí por detrás. Pasaron algunas cosas, bueno, todo es importante, ¿verdad? Pero lo que nos vamos a ir acordando. Una, que cuando estábamos en Atinetti, se oyeron ladrar un montón de perros. No sé qué horas eran, pero ya era bien noche. ¿Verdad? No sé cuál era, noche, madrugada, bueno, pero no importa. Callémonos. Y claro, los perros, callémonos nosotros, porque cómo íbamos a caer los perros, ¿va? Entonces, estaba la fábrica y venía un caminito, como ahí había una zona marginal, venía un
entre vereda y callecita, no sé cómo llamarle eso. Entonces, saltaron los primeros. Y entre la silueta, vieron los que estaban ahí por el portón que llevaba armas, ¿verdad? Y saltó, le disparó, ¿verdad? Y el otro que estaba ahí disparó. Y entonces ya habían pasado como 2 o 3. Entonces le disparó, gritó, pujó, y de ratito comenzaba ya a quejarse. Entonces había no recuerdo si era enfermero, bueno, pero había un soldado que dijo, yo quiero el fusil. Entonces, no, cálmate, no vayas. ¿Por qué? Vea? Porque como ahí estaba la cuneta, entonces podían disparar o no sabíamos cuántos había. Desconocíamos todo eso. Sí. ¿Qué pasó? Nos cuentan después que el soldado cabo, no recuerdo qué era, dijo, estos miedosos maricones, ¿verdad? Porque no lo dejamos ir a tener fusil. Entonces, esperamos que amanezca, ¿va? Hagamos reconocimiento de fuego, dijo no sé qué de los sargentos, sus sargentos. Cuando se dispararon, habían como 2 o 3 allá en la cuneta. Respondieron, no, aquí están, vea. Entonces, cuando comenzaba a amanecer, hicieron reconocimiento de fuego, ya nadie disparó, vea, y lo fueron a traer, vea. Entonces fueron a traer el cipote. Tenía el fusil todavía. Usted era un niño, ¿verdad? No recuerdo qué edad podía tener, pero era así, estaba equipado, pues, ¿verdad? Y recuerdo un pantaloncito verde que hasta como con paletones, digamos, le había hecho y amarrado con un lacito, ¿verdad? Una pita. Y la gran camisa, pelón. Y quizás le habían quitado el pelo hace una semana, que tenía un poquito de pelo todavía, pero se lo habían quitado. Y pues el enfermero inmediatamente comenzó a curarlo y él le costaba hablar, informamos, ¿verdad? Para que lo llevaran, pero no había cómo. Pero bueno, mira, que llamemos a los cuerpos de socorro. Entonces la Cruz Roja, Cruz Verde estaban bien empeñadas, pero iban a llegar a traerlo. Entonces el enfermero pues le aplicó las inyecciones para el dolor, vitamina K para la hemorragia y todo. Pero no recuerdo, tenía unos 2 balazos al menos, ¿verdad? No recuerdo, pero uno tenía en el estómago, el otro no recuerdo dónde. Pero como había pasado toda la noche botando sangre, al par de horas falleció. Pero daba no sé qué, verá que era un niño, pues. Eso no lo vi, mi capitán, porque como usted estaba adelante, sí. Ustedes que venían atrás, lógicamente recuérdense de que bueno, y después de esto les voy a comentar cómo yo sentí allá por el día jueves que ya estábamos ya arriba nosotros. Sí, ya en el set. Porque donde yo me quedé, ¿verdad? Ahí de los conacastes que tenía que avanzar, estoy hablando de que estábamos como a 100 metros de la terminal. Y ya era el último, teníamos que topar, pues. Entonces, y los guerrilleros estaban allá erradicados. Me recuerdo que desde ahí yo le puse el 90 a la copa de ese coco. Y cabal le pegué. Porque según nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestro quizás análisis, creímos que en ese coco podía estar un francotirador, ¿verdad? Y entonces le pusimos el 90 y muy efectivamente le pegamos al copo del coco y comenzamos a avanzar. Ahí yo tenía un cabo de apellido Girón, si mal no recuerdo, que llevaba de segundo en la antena, iba en la antena y él. Y me dijo, no, mi Charlie, me dijo, yo aquí no paso, me dijo. Sí. Aquí no paso, me dijo el camarada, aquí es dar la vida, me dijo, que aquí ¿cómo vamos a morirnos todos Porque aquí? era cruzar la calle. Era cruzar la calle para avanzar por el otro lado, ¿verdad? Porque se me había acabado la cubierta, ya quedaba enfrente el cerro, esa pequeña elevación ahí de la ruta, del punto ese. Entonces le dije, tenemos que cruzar y avanzar. No, me dijo. Entonces le dije, mira, papá, aquí te voy a demostrar que sí se puede. Entonces, solo cubrime y yo voy a avanzar.
Lógicamente ahí uno hace esas cosas quizás un poco equivocadas, pues, porque como comandante yo no tenía que hacerlo. No pues. debería haberlo No, hecho. no tuve que haberlo hecho, pero ese cabo me estaba desmoralizando todos los soldados, Sí, hombre, si nadie quería avanzar, ya nadie quería caminar. Sí. Si mi cabo no quiere, ¿por qué Y yo? pues sí, exacto. Entonces, vaya, cúbranme y yo voy a cubrir. Yo, sí. Y yo le pegué su maltratada, lógicamente, o sea, no crean así que con esta paz le iba a decir eso, ¿va? Le pegué su maltratada y le dije sus cosas y me cubrieron y yo avancé, crucé la calle, me tomé la posición al otro lado en el andén. Y recibió fuego. Y recibí fuego, sí, cuando yo pasé recibí fuego. Aparte de que estaba el fuego nutrido desde mi apoyo, también vino fuego de allá, ¿verdad? Un par de disparos cerquita, caía de aquel lado. Es un cipote, pues, bicho de 24 años, ¿qué? Sí. No, hombre, me arrastraba como culebra por donde quiera. Entonces caí, 2, 3 patadas al otro lado y comencé a cubrir. Entonces ya comenzaron a pasar los soldados. Ahí ya se agarró fuerzas el cabo y comenzamos ya nuevamente el avance, ¿verdad? Ahí sí ya fue más fácil porque ya no tenía, o sea, teníamos disparos, pero ya no eran tan certeros como el que nos recibió el primer día, ¿va? Además ya tenían dos flancos. Ya teníamos dos flancos. Ustedes, ya teníamos dos flancos. Por mi parte en la calle y allá al lado que iba mi teniente africano.